¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos, queridos hermanos, personas que nos están viendo en distintos lugares a través de este video? Quiero darle gracias a Dios porque podemos llegar con la palabra de Dios, el mensaje que Él nos da a través de las Escrituras, a distintas personas y en distintos lugares. Hoy lo hacemos desde aquí, desde el salón donde habitualmente hacíamos las reuniones, y hasta que Dios permita nuevamente encontrarnos con la congregación, esto está cerrado. Pero sí, vinimos para hacer nada más y nada menos que el mensaje para todas las personas que puedan estar alimentándose de la palabra del Señor. Y es por eso que les animo a que puedan prestar atención, ya que hoy Dios nos va a hablar de una forma muy especial. Sabe que en la antigüedad había un gran problema en las personas con una enfermedad que se manifestaba y que era una maldición para aquel tiempo, para las personas que la poseían. Esa enfermedad se llamaba lepra. La lepra, según dicen, se consideraba como la maldición de los dioses. Y cada persona que en el pueblo de Israel llegaba a tener esa enfermedad, esa persona no podía en ninguna manera tener que seguir viviendo como vivía antes. ¿Y cómo se hacía para detectar, en el caso del pueblo de Israel, si esa persona estaba enferma y estaba en condiciones de poder seguir viviendo con sus familiares, en la sociedad, en distintos lugares donde él estaba habitualmente acostumbrado a vivir? Pues cuando una llaga aparecía, había algún síntoma de esa enfermedad, dice que tenía que ir al sumo sacerdote, que era como el ministro de salud en aquel tiempo, y se presentaba ante él, y entonces cuando se presentaba ante él, este hombre decidía ver cómo estaba esa situación, esa enfermedad. Si tenía una llaga, él lo dejaba aislado por 7 días. A los 7 días tenía que presentarse nuevamente ante el sumo sacerdote. Si esa llaga había crecido, había aumentado el tamaño, había cambiado de color, entonces esa persona era expulsada directamente desde la ciudad, era expulsada de su familia y tenía que ser tratada de una forma pero muy diferente al resto de la gente. Si la persona en esos 7 días llegaba y la llaga estaba igual, entonces 7 días más tenían que llevarlo a un aislamiento para que pudiese presentarse nuevamente ante el sacerdote y poder verificar cómo estaba esa situación. En ese tiempo todos los que eran expulsados, los leprosos, no solo que salían y andaban fuera de la ciudad porque las ciudades estaban cerradas, estaban con murallas, entonces tenían que rebuscársela como podían. Algunos por misericordia le alcanzaban algunos alimentos, se los dejaban en tal lugar. Ellos no podían tomar contacto con nadie, con ninguna persona. Estaban totalmente fuera de la sociedad. Eran personas inmundas. No solo que se les decía así, sino que llevaban un cartel donde decía soy leproso, soy inmundo, y una campanilla para que ellos donde anduvieran todas las personas lo escucharan y no se acercaran porque era una enfermedad altamente contagiosa. Era imposible de poder realmente estar al lado de ellos. Es más, se dice que aún con respirar cerca de ellos se podría contagiar esa enfermedad. No sé si le recuerda a los que estamos pasando hoy, ¿no? Ahora, en aquel tiempo las personas quedaban expulsadas fuera del lugar. E imagínense la situación. Había un hombre que seguramente habrá tenido su familia, habrá tenido su trabajo, habrá sido parte quizás de algún lugar donde había gente sociable, gente que lo amaba, gente que lo quería, sus padres, su esposa. La Biblia no dice si este hombre, que voy a leer luego el pasaje en capítulo 8 de San Mateo, tenía familia, pero sí da a conocer que era una persona joven y que tenía este problema de enfermedad. Y es por eso que quiero que vayamos a la palabra de Dios para que de esa manera podamos recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. La palabra dice San Mateo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote
y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí vemos algo muy especial, y es por qué quedó esto escrito en la palabra, por qué Dios permitió que este pasaje quedara como testimonio para nuestros días. ¿Por qué Dios permitió que esto fuese algo que nos pudiese hablar en este tiempo para que nosotros podamos tener la bendición de sacar el beneficio espiritual que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué? Primero, este hombre estaba leproso. Les dije que estaba desahuciado, que no tenía ninguna posibilidad de vida. La Biblia nos enseña que espiritualmente hay muchas personas que estamos en ese estado antes de conocer a Cristo, que vivimos de esa manera porque la Biblia simboliza la lepra, que en aquellos tiempos era incurable, la lepra que era una enfermedad que apartaba a las personas de todo lo que podían hacer, que quedaban excluidos de todo beneficio. Esa lepra Dios la considera como el pecado hoy en día. Pero yo sé que hay personas que viven mal y que pecan y que viven de lo mejor. Bueno, en lo espiritual no viven de lo mejor, se lo puedo asegurar, y ante Dios no tienen la posibilidad de poder ser salvos. Obviamente que Dios todos los días procede a que vengamos a Él y nos arrepintamos y podamos obtener la salvación, pero vivir en pecado no es lo que Dios nos llamó a hacer. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, y escuche bien qué importante es este pasaje bíblico. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, este hombre estaba condenado a muerte. La paga del pecado es muerte. Estaba condenado a muerte y por lo tanto no tenía posibilidades de poder ser libre de esa maldición. Él no tenía posibilidades de poder ser una persona diferente, cambiar su vida, ser distinto. Quizás vamos a suponer que esa persona estaba con una adicción a un vicio de alcohol o de drogas o lo que fuera. Esa persona no tenía posibilidad de cambiar porque por más que probara, intentara, le ayudaran, quisieran cambiar su vida, no podían hacerlo. Y así como ese puede ser por una persona que esté enferma en este momento y que quizás no conoce quién es Jesucristo, no conoce quién es el Señor. Pero ¿sabe qué? Este hombre se preocupó por conocer al Señor. Yo creo que cuando él lo vio que subió al monte, porque la Biblia dice en el capítulo 5 del libro de San Mateo, escuche bien lo que dice, viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí comenzó un sermón extraordinario, un sermón que realmente enseñó y conmovió a muchas vidas a cambiar, a ser diferente, a tener fe, a tener confianza, a tener seguridad de quién es Dios. Y él les estaba predicando. Ahora imagínense, él en el monte, la multitud estaba escuchando el mensaje y cerca de esa multitud, aunque no podían llegar cerca de esa persona, alguien dijo, yo necesito algo distinto. Yo creo que ese hombre, antes de entrar en la lepra, antes de entrar en la enfermedad, ya tenía un cierto conocimiento de Jehová, de Dios. Es por eso que cuando ingresó la lepra, él siempre estuvo pensando que Dios podía hacer algo por él. Y qué mejor momento que cuando aparece Jesús y sube al monte y está en ese lugar. Entonces este hombre comienza a escuchar con atención las enseñanzas del maestro. Comienza a escuchar que Dios habla sobre la ira, sobre el amor hacia los enemigos, habla de lo que significa la sal de este mundo, lo que significa ser luz, habla también de muchos problemas de familia que podían haber, y él comenzó a sentir de que todo eso era lo que a él le había pasado y que todo eso lo había llevado a que él se enfermara por la depresión, por la falta de perdón, por la falta de convicción de que tenía que cuidar su cuerpo, de que quizás estaba sumido o metido en un vicio que lo estaba destruyendo, y todo eso era consecuencia que lo llevó a la lepra, al pecado, a la derrota, al fracaso, a la miseria. Entonces este hombre, cuando escucha el mensaje, reconoce que el que está en el monte era Jesucristo, era el Señor, era el Dios Todopoderoso, hecho hombre, que había venido para salvar a la humanidad. Reconoce este hombre que el mensaje era distinto a lo que había oído de otras personas,
quizás de los fariseos, de los religiosos, de las personas que en aquel tiempo trataban de hablar de Jehová, pero no tenían la presencia de Jehová. La religión no había podido lograr cambiar nada en él, y estando en esa lepra, la religión lo único que le imponía eran cosas que lo estaban destruyendo, que lo estaban llevando a una vida de fracaso, de miseria, de derrota y de dolor. Pero cuando él escucha el mensaje allí en el monte, dice la palabra de Dios que entonces él resuelve, a pesar de las restricciones que tenía, a pesar de que no podía acercarse a la multitud, a pesar de que era una persona inmunda, que iba con la campanilla haciéndola sonar diciendo soy inmundo, este hombre dijo no me interesa, no me importa, yo quiero acercarme a aquel que está dando el mensaje en el monte, yo quiero llegar hacia él, y dice la palabra de Dios que se acercó cuando Jesús venía descendiendo. Por eso que dice la palabra de Dios, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Y cómo hizo para meterse entre medio de tanta gente? ¿Cómo hizo para meterse entre medio de tantos que seguramente cuando lo veían lo único que pretendían era escaparse, correrse de él porque era un inmundo, porque era una persona que podía contagiarle, que podía llevarles a ellos la enfermedad? Pero sin embargo la Biblia dice que este hombre llegó a la misma presencia de Jesús. La Biblia dice, he aquí vino un leproso. Dice, he aquí vino, no dice, estaba ahí y justo pasó Jesús. No, él vino. Él llegó a Jesús. Él llegó a donde estaba aquel que le había dado el mensaje en el monte. Y la Biblia dice que vino y se postró ante él. Se rindió, reconoció. Y hay algo más que este hombre hizo. Y muy importante, la palabra dice, y él dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y sabe que la palabra dice que nadie puede llamar Señor a Dios si no es por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que trajo convicción a este hombre leproso de que buscara la respuesta en Dios, de que buscara la salida en aquel que estaba dando el mensaje en el monte, de aquel que estaba realmente trayendo una palabra para cambio, para transformación, para liberación de su vida, para que él pudiera salir de esa situación de derrota, de miseria y de muerte, para que sus pecados fueran perdonados, como dicen Romanos allí 5, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Por eso este hombre, cuando llega ante la presencia de Jesús, lo que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, postrado ante él, reconociendo la autoridad, reconociendo el poder, reconociendo que realmente Dios tiene el control y el dominio de todas las cosas. Querido amigo, qué importante que hoy en este tiempo, donde el miedo se ha apoderado de tantas personas, donde hay muchos que no saben qué hacer y de qué forma poder solucionar sus problemas, donde hay muchos que quizás están pensando que la única solución es quitarse la vida, porque están depresivos, porque están amargados. Quizás la lepra espiritual te ha azotado porque has destruido tu matrimonio, has destruido tus hijos, estás en un momento de una situación muy caótica, muy difícil de poder superar, de poder sacar. Quizás sea una persona que, como este hombre, conocías de Dios y de pronto te vino esa rebelión, ese enojo con las cosas del Señor, con las cosas del Evangelio, y te apartaste. Dejaste de vivir la vida cristiana. Dejaste de creer en Dios. Dijiste, no me congrego más, no quiero saber más nada con la Biblia ni con la oración. Quiero vivir la vida. Te agarró la lepra espiritual. Y porque te agarró la lepra espiritual, entonces comenzaste a llevar una vida desordenada y ahora te encuentras en un lugar donde no sabes cómo hacer para salir de esa situación, porque te está acechando el pecado de tal manera que te sientes atado, te sientes dominado, pero una impotencia te está tomando por dentro y dices, ¿qué hago? No sé qué hacer, pero Dios dice algo muy importante a través de este mensaje para ti, querido amigo, porque no es casualidad que me estés escuchando. Es el mismo Jesús que estuvo en el monte, usa mi vida hoy para decirte que si vienes ante Él y te postras ante Él como lo hizo este hombre, y le dice, Señor, si quieres limpiarme, Él dice que puede hacerlo, porque así como le respondió aquel hombre, sí quiero, sé limpio, hoy te lo dice a ti, amigo, hoy te lo dice a ti, amiga, a ti que estás escuchando, jovencito, niño, quien sea que escuche, Dios te está diciendo, quiero que seas limpio.
Quiero que encuentres la respuesta a lo que estás necesitando. Quiero que sepas que esa lepra no es para condenarte, sino para que entiendas de que si un día te apartaste, de que si un día creíste que Dios existía y de pronto dejaste de creer, o que quizás que nunca pudiste creer en Dios porque nadie te enseñó, nadie te predicó, nadie te dijo que Jesucristo existía, y la lepra se había apoderado de tu vida, el pecado te había dominado, Dios te dice, yo quiero ser limpio. Solamente tienes que entender que como este hombre oyó el mensaje, y después cuando Jesús descendía al monte, producto de haber oído el mensaje, se determinó, no importándole quién le miraba, no importándole quién le iba a decir algo, no interesándole quiénes son los que estaban alrededor, sino intentando solamente llegar, acercarse a la verdad para ser libre, como dice la Biblia. Y la verdad es Cristo. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que nadie, pero absolutamente nadie puede ser libre sin conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. Por eso, querido amigo, este hombre cuando viene y se postra ante el Señor y le dice, quiero que me limpie. Si quieres, puedes hacerlo. Jesús no le dijo, no, estás en condiciones, no es para vos la sanidad, no es para vos el beneficio, sino que al contrario, Él le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Imagínese usted lo que sucedió. Esas carnes que se estaban cayendo a pedazos, porque la Biblia dice que esa enfermedad hacía eso, se iban cayendo partes de su cuerpo, esa carne podrida, esa carne que echaba como una espuma, eso que era incurable, totalmente imposible para el ser humano poder sacárselo de encima. Cristo se lo sacó en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Dios te está llamando, querido amigo. Quizás te tiene asustado esta situación de pandemia, esta situación del virus y cuántas cosas más que se publican y se dan a conocer. Y ¿sabes qué? Eso lo único que pretende es atormentarte, es hacerte creer de que estás acorralado, de que no hay posibilidades. Y muchos hasta dicen, no me importa el virus, pero ¿qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi situación económica? ¿Qué va a pasar con mi familia? Te quiero decir, haz lo que hizo este hombre, haz lo que ha hecho yo. He ido a los pies de Jesús, he venido a los pies del Maestro. Le he dicho, Señor, si quieres puedes limpiarme de todo pensamiento que me quiere tomar y llevarme a que no voy a poder salir de esa situación. Si quieres puedes limpiarme de toda derrota, de toda miseria. Y Dios dice, sí, quiero, sé limpio. La palabra de Dios dice en el Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Así dice la palabra del Señor. Eso hizo el leproso. Él alzó los ojos al monte, a los montes, donde estaba Cristo. Ahí alzó los ojos. Y cuando alzó los ojos, la palabra de Dios dice que vino hacia él el socorro. Y porque vino el socorro, su vida cambió. Querido amigo, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tus pensamientos y tu corazón si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, te felicito. Si ya eres una persona como este hombre, libre, limpio, y te estás presentando ante la sociedad como Dios te cambió y Dios te transformó, gloria al Señor. Sigue para adelante, predique el Evangelio y haz que muchos conozcan lo que tú conociste. Pero si no lo has hecho todavía, yo te animo a que lo hagas. Y para ti, querido hermano, que me estás escuchando y sé que esto llega a los hermanos de la congregación, no dejes que la lepra, las cosas de este mundo, el pecado, las cosas que solamente tratan de confundirte y engañarte y llevarte a una desesperación, a la angustia, a la ansiedad, se apoderen de tu vida. No se lo permitas. El socorro está ahí, en el momento que tú lo necesites. El socorro es Dios. Y Dios te dice, ora en todo tiempo, sin cesar. Clama a mí y yo te responderé. Y Dios te dice que aquel que le busca, le encuentra. Que aquel que golpea, se le abrirá. Porque Dios no abandona a sus hijos. Puedes estar quizás apartado de las reuniones, la congregación. Puedes estar apartado de que el pastor te visite o de que los hermanos te visiten. Pero Dios no se ha apartado de ti. Al contrario,
En este tiempo de cuarentena, lo que Dios quiso es que tuvieras más comunión con Él. Que aprendieras a ir al monte y saber que el socorro de Él está para ti. Y que ese socorro no es para que tú digas, qué bueno solamente es Dios, sino para que le creas a Dios y le obedezcas y tengas la bendición de Dios para tu vida. Pero quiero hablarle a aquellos que están apartados, a aquellos que no conocen todavía el amor de Dios. Quiero decirte que por más que hoy quizás diga, no necesito a Dios, un día Dios dice que toda rodilla se doblará ante Él. Y yo quiero que te dobles ahora, que reconozcas que del monte viene el auxilio para la liberación de los pecados y de la maldad que podemos tener en nuestro corazón. Dios te ama, Dios quiere salvarte. Y quiero hablar de aquellos que están apartados, aquellos que quizás personas fueron usadas para dañarle, para perjudicarle, para apartarlos de un ministerio, para apartarlos de una congregación, para apartarlos de un lugar. Quizás hasta yo puedo ser un instrumento para eso. Quiero decirte que no te dejes llevar por lo que un día el enemigo quiso hacer con aquel que te dañó, con aquel que te perjudicó. Quiero decirte que no te dejes engañar porque lo que vino a hacer el enemigo es destruirte, es matar tu fe, es acabar con tu confianza en Dios. Y lo logró. Pero ahora que estás allí con esa lepra, con ese estado espiritual de derrota, de miseria, de fracaso, puedes alzar los ojos y decir, Señor, quiero tu socorro. Y cuando veas que ese socorro viene, puedas actuar como este hombre leproso y postrarte ante Él y decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Dios te dice a través de mí, porque me habló primero a mí para que te diga a ti que Él quiere limpiarte. Él quiere limpiarte. Por eso en esta hora quiero hacer una oración por ti. Quiero pedirle a Dios que Dios cubra con su poder tu vida. Y ese quiero ser limpio significa estoy dispuesto a hacer cuanto tú necesites. Estoy dispuesto a levantarte de esa condición de derrota. Tú que estabas sirviendo en un templo, tú que eras ministro de alabanza, tú que eras una persona que predicaba el evangelio por radio y por distintos lugares y hoy estás apartado. A ti te digo, Dios te dice, el socorro está para ti. Dios quiere limpiarte. La lepra espiritual te atacó y te está destruyendo. Mas Dios te dice en este momento, escucha bien, quiero que seas limpio. Por eso quiero orar por ti en este día. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje que habló a mi vida y que ha hablado a la vida de muchas personas, las cuales presento y pongo en tus manos, Señor, para que sean restaurados, para que sean liberados, para que desaparezca la lepra espiritual, la enfermedad espiritual y la enfermedad física, Señor. Porque hay muchos que hoy están esperando ese milagro de sanidad, porque su cuerpo está enfermo y así también su espíritu. Señor, sé tú quien intervenga. Yo en tu nombre, Jesucristo amado, creo, Señor, de que tú estás sanando toda enfermedad. Se llame como se llame, esté donde esté, tú estás sanando. Pero ahora también, Señor, yo creo que tú estás restaurando. Y ese quiero ser limpio es el que se manifiesta en el corazón y en el espíritu de esas personas, Padre, porque tú le estás dando vida y estás transformando y estás cambiando y estás liberando para que tu nombre sea puesto en alto. No importa lo que digan las personas, no interesa las órdenes que hayan dado los que gobiernan, lo que interesa es que el poder de Dios puede obrar en tu vida, transformarte y cambiarte para llevarte a una vida de bendición. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, yo creo que tú lo has hecho para tu gloria. Amén.